el señor Joseph Ratzinger, que era un financiero polaco, masón, y era el secretario del movimiento europeo. Y él es el que empieza a moverse y empieza a difundirla, empieza a buscar contactos para celebrar una reunión secreta de altos vuelos donde juntarse en una misma sala a los grandes capitalistas de Estados Unidos y de Europa. No hay declaraciones públicas, no se cuenta de qué se habla, ya sabes perfectamente que se rigen por las reglas de Chatham House, esa entidad de caballeros, ¿no? Ese casino de pueblo pero inglés de caballeros, donde se puede decir lo que se ha escuchado en Bilderberg, pero no se puede decir quién lo ha dicho. Los periódicos propagandistas, los propagandistas dirán que la decisión ha sido tomada en el G7, pero si la decisión se toma en el G7, ¿qué hacía el secretario general de la OTAN? Que es un títere, obviamente. ¿Qué hacía en Bilderberg en vez de en el G7? Cuando muere David Rockefeller, que ha sido el alma de Bilderberg, en el año 2017, nos vamos a una guerra, porque cuando muerto el rey, habrá peleas por el trono. Y esta nueva generación de jóvenes absolutamente ambiciosos, sin preparación, estadounidenses, han arrastrado al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Chrystia Freeland, que participó de Bilderberg mientras Trudeau estaba en el G7, la viceprimer ministro de Canadá y ministro de Economía, es la artífice del congelamiento de las cuentas bancarias, no solo de los camioneros que protestaron contra las medidas tiránicas de Trudeau, sino de quienes los apoyaron financieramente. Es que hablamos de economía en Bilderberg, pero es que también tienen guerra cultural. Esto que estamos analizando es parte de la guerra psicológica contra la población. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Muy buenas tardes amigos, tengo el placer de traerles una nueva entrevista con la doctora Cristina Martín Jiménez, escritora bestseller, periodista de amplio renombre. Ya la habíamos tenido aquí hace algunas semanas conversando sobre su nuevo libro que merece muchísima atención, Los dueños del planeta, con perfiles biográficos de personajes como Bill Gates, Elon Musk, Larry Fink, muy pero muy interesantes. Y en esta oportunidad la he convocado y ha tenido la amabilidad de venir para conversar sobre uno de sus temas de expertise. Ella es autora de un libro que nos ha introducido a muchos de quienes estudiamos el Club Bilderberg. Y me refiero, por supuesto, a el Club Bilderberg, la realidad sobre los amos del mundo, que data del 2010 y donde la doctora Jiménez ya nos explicaba, quiénes son y cómo deciden los destinos del mundo de manera discreta o directamente secreta. Ya en ese libro recuerdo además de manera nítida cómo desarrolla la construcción de Barack Obama como un gran producto del marketing político nacido en las entrañas de Bilderberg. Más recientemente, ella completó y defendió su tesis doctoral, interrelación entre el poder sociopolítico mercantil y el poder mediático mercantil, el Club Bilderberg 1954-2016, que supuso toda una innovación en lo que refiere a la academia y realmente la irrupción de este tema en ese ámbito. Así que es un placer contar aquí con Cristina para conversar sobre la conclusión de estas jornadas que han tenido lugar en Lisboa del Club Bilderberg, convenientemente en paralelo a la celebración de la cumbre del G7 en Tokio, y con esta particularidad que veníamos conversando detrás de cámara, que es que había números 1 en Bilderberg, números 2 en el G7 o viceversa, y que parece casi un artilugio perfecto para que nadie se pregunte mucho sobre lo que ocurrió en Portugal. ¿Cómo le va, Cristina? Muchas gracias por venir de nuevo. Encantada de estar contigo, Nicolás, con un joven periodista tan talentoso. Y aquí me tienes enfrascada todavía en datos, en análisis, en subrayar, en analizar quiénes son los nuevos que han acudido a Bilderberg, las conexiones que existen con otras empresas, porque es interesante que siempre, como bien sabes, la lista del Club Bilderberg se publica desde el año 2011, personajes y de los temas a tratar, pero solamente dan un muy escueto
título, ¿no?, de una de las empresas en las que trabaja el invitado o el participante. Sin embargo, una de las claves del poder es que trabajan al mismo tiempo para varias corporaciones, estableciéndose así lo que a principios del siglo XX el juez Brandeis, estadounidense, que ya luchaba contra el monopolio de los magnates de entonces, los Rockefeller, los Morgan, los Vanderbilt, pues llamó la cadena interminable de poder. Y después que Dreyer, otro gran sociólogo académico, estableció otro concepto que fue el de los directorios internos, que es lo que yo te decía anteriormente, ¿no? Como un solo personaje está al mismo tiempo en el consejo de administración de Nestlé, de Coca-Cola, de un gran medio de comunicación, de una farmacéutica, de una petrolera, con lo cual es capaz de dirigir el mundo de todos esos sectores, estando interconectados con otros que también trabajan en esos consejos de administración y da como resultado una concentración de poder y una concentración de la toma de decisiones en muy pocas manos. Y ese es el poder en la actualidad y es el poder que se ha reunido este fin de semana en Lisboa, en la reunión número 69 del Club Bilderberg. Una estructura endogámica de poder que también integra, y eso siempre me llamó la atención, por ejemplo, a la realeza europea, ¿no? Ha asistido la reina de España, el rey emérito Juan Carlos, el actual rey cuando era príncipe en 1986 de Inglaterra, Carlos, y de hecho Bernardo de Holanda, junto con David Rockefeller, uno de los fundadores, ¿no?, a mediados de los 50. Sí, efectivamente, el fundador, la idea la tuvo, mira, después de la Segunda Guerra Mundial se celebraban en Europa, hay una efervescencia de hacia dónde tenía que ir el mundo, ¿no? Se le llama la Europa de las conferencias, la Europa de los congresos. Uno de los congresos fue auspiciado por el señor Joseph Ratzinger, que era un financiero polaco, masón, y era el secretario del movimiento europeo. Él ya soñaba con una federación de los países europeos al estilo de la Unión de Estados Unidos y él es el que empieza a moverse y empieza a difundirla, empieza a buscar contactos para celebrar una reunión secreta de altos vuelos donde juntarse en una misma sala a los grandes capitalistas de Estados Unidos y de Europa. En las memorias de Joseph Ratzinger, su secretario cuenta que fue muy difícil sentar en esa mesa a todos los que llegaron, ¿no? Y que todos se miraban con el rabillo del ojo, ¿no? Había una gran desconfianza. Pero que gracias al que fue el anfitrión y presidente del Club Bilderberg hasta el año 76, el príncipe Bernardo de Holanda, él tenía unos grandes dones para las relaciones personales y que a través del humor, a través de estos dones, al final salieron todos encantados y dijeron cómo no habíamos celebrado esta reunión antes y prometieron reunirse una vez al año. Era la conferencia de Ostenberg, porque fue la localidad donde se celebra, en el Hotel Bilderberg, propiedad del príncipe Bernardo de Holanda, y desde entonces vienen celebrando esas reuniones, a excepción del año 1976, que es cuando se descubre que el príncipe Bernardo de Holanda, que era alemán, estaba trabajando como comerciante, digamos, de la empresa militar bélica Lukeck, que es Lockheed Martin, y llevándose unas grandes comisiones. Aquello fue un escándalo, le quitaron todas sus condecoraciones oficiales, dejó de aparecer en actos públicos en Holanda y además perdió la presidencia del Club Bilderberg por haber caído en desgracia pública. Obviamente siguió trabajando para ellos, pero ya no era el presidente. Y los otros 2 años en los que no se ha celebrado la conferencia ha sido en el 2020 y 2021, con motivo de la famosa... ¿no? Palabras, habrá que utilizar las palabras oficiales que impedían, según la nota oficial de Bilderberg, impedían el desplazamiento de estas grandes fortunas venidas de todas partes para reunirse a puertas cerradas en un ambiente absolutamente de secreto. No hay declaraciones públicas, no se cuenta de qué se habla, ya sabes perfectamente que se rigen por las reglas de Chatham House.
esa entidad de caballeros, ¿no? Ese casino de pueblo, pero inglés, de caballeros, donde se puede decir lo que se ha escuchado en Bilderberg, pero no se puede decir quién lo ha dicho. ¿Quién lo dijo? Entonces, bueno, muy interesante todo lo que está pasando, porque además otro dato que me resulta paradójico, ¿no? Y simbólico, es que la última reunión, antes de esta, que tuvo lugar en Portugal en el año 1999, el tema estrella, uno de los temas estrella, el más importante, fue el futuro de la OTAN. Ya no había peligro, Rusia, porque además, claro, es que Bilderberg, uno de los motivos por el que se crea, era para poner en común los puntos de vista de los grandes potentados y diseñar el mundo, según sus actas oficiales, para superar la crisis actual, que era la Guerra Fría, y frenar el expansionismo soviético. O sea, la Unión Europea se crea por los miembros de Bilderberg, hay notas manuscritas de las actas de las reuniones que yo localicé en las universidades de Princeton, en Georgetown, en el Archivo Nacional de Holanda, que es donde está guardado todo el material gráfico, o sea, hay fotografías, hay grabación en vídeo, están todas las actas allí custodiadas, porque la mayoría de los documentos no se pueden consultar hasta que no pasen 25 y 50 años. Como te decía, en el año 99 hay una gran crisis que va a pasar con la OTAN, porque además la OTAN es el instrumento militar de dominación de Estados Unidos y si Rusia ya no es el gran enemigo, ya el Pacto de Varsovia la antigua URSS había desintegrado, ya no mostraban batalla, al contrario, lo que quería Rusia era integrarse a toda la arquitectura internacional, al nuevo orden imperante en el momento. Pues ahí se decide que no, que la OTAN va a seguir viva, que hay que seguir buscando enemigos. Los periódicos propagandistas, los propagandistas dirán que la decisión ha sido tomada en el G7, pero si la decisión se toma en el G7, ¿qué hacía el secretario general de la OTAN? Que es un títere, obviamente. ¿Qué hacía en Bilderberg en vez de en el G7? Y porque, otra cuestión interesante, porque Estados Unidos, el Pentágono, nos cuenta a través de la prensa el jueves. Bueno, aquí la noticia llega el jueves, no sé si se propició el miércoles en Estados Unidos, pero llega el jueves, el miércoles ya empiezan a llegar algunos de los invitados a Bilderberg, el jueves cuando ya están todos por la mañana llegando en masa, pero el jueves lanza Estados Unidos desde el Departamento de Defensa y desde el Pentágono una apuesta muy fuerte sobre la mesa y dice que se ha encontrado 3.000 millones de dólares, que no habían hecho las cuentas bien, y pone sobre la mesa 3.000 millones de dólares más para enviar armamento a Ucrania. Y también afirma que da el visto bueno para que los pilotos entrenen a los pilotos ucranianos, los pilotos estadounidenses, al manejo de los F-16. O sea, la guerra vuelve, el futuro de la OTAN, no solamente el futuro de la OTAN, sino el futuro del mundo, Nicolás, el futuro del mundo, se ha decidido este fin de semana y los que realmente tienen el dinero para tomar las decisiones estaban en Bilderberg, no en el G7. Con una agenda declarada, compartida, no se esfuerzan en disimularlo, ¿no? China, Rusia, la inteligencia artificial, pero realmente fue muy paradójico que elijan Hiroshima para tratar por su preocupación sobre, digamos, el armamento nuclear chino, ¿no? En Hiroshima, que no fueron precisamente los chinos los que cometieron allí un genocidio. Pero de todas formas, noté en el perfil de los invitados, no sé si usted coincidirá conmigo, en esta ocasión en Bilderberg, una presencia mayor aún que la de costumbre de los europeos, en detrimento de latinoamericanos o asiáticos, que antes había un poquito más en las reuniones del siglo, digamos, comienzos del siglo XXI. Como que se está perfilando clara la preocupación de Estados Unidos por afianzar y garantizar la alianza, también se puede llamar el vasallaje, depende de la perspectiva que se lo mire, pero no la alianza con Europa en esta reconfiguración de una nueva Guerra Fría y de un nuevo mundo bipolar, donde enfrente tienen a China, Rusia y satélites, ¿no? Sí, dices muy bien el vasallaje y la colonización absoluta. Europa, vemos que los líderes, los llamados líderes, porque no se pueden llamar líderes, europeos, trabajan al servicio de lo que diga la administración norteamericana, estadounidense, ¿no? Y además
han vuelto, yo creo que estamos más allá de una guerra fría. Yo creo que estamos en la Tercera Guerra Mundial desde hace mucho tiempo. No sé si comentamos en la anterior entrevista lo que dijo Eisenhower, ¿no? Vamos a desarrollar la Tercera Guerra, vamos a desarrollar la guerra psicológica para ganar la voluntad y las mentes de las personas y para que crean la verdad. Y la verdad es que Estados Unidos quiere un mundo en paz. A raíz de entonces se intensifica, se desarrolla la guerra psicológica. Y fíjate que el que le había escrito el discurso a Eisenhower fue el coordinador de los asistentes estadounidenses a la primera reunión Bilderberg, que era al mismo tiempo el director de la revista Time y que venía de los servicios secretos de haber estado trabajando ya en materia de guerra psicológica durante la Segunda Guerra Mundial. Y este es el coronel C.D. Jackson. Esta revista, o sea, las palabras que hoy están tan en boga, sobre todo cuando ellos establecen una pandemia mundial, ¿no? O la que llaman ahora la crisis climática. La palabra experto la inventa él, este propagandista, el coronel C.D. Jackson. Y la palabra magnate también la populariza él a través de esa revista que en aquel momento fue muy novedosa, la revista Time, ¿no? Que se basaba en fotografías, en mucho impacto. Era una revista absolutamente propagandista, ¿no? Donde señalan al hombre del año y vemos quiénes son para ellos, quién nos dictan desde esa revista quién tenemos que seguir. Entonces venimos con la guerra psicológica desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y aparte, pues empiezan desde Estados Unidos, que quiere ser la primera potencia mundial, cuando acabe este segundo conflicto mundial, empieza a activar otras operaciones, ¿no? Como pueden ser la propaganda durante la pelea, ¿no? Antes de unas elecciones, la campaña sucia, la propaganda sucia, específicamente en la política, los golpes de Estado, que muchos de ellos han sido dirigidos por un señor que lo conoces perfectamente y conoces estos golpes de Estado, el Plan Cóndor de Henry Kissinger, que no sé si has visto la fotografía, si no te la mando, de él en silla de ruedas por Bilderberg, ¿no? Que también es muy simbólico. Es ya la muerte, ya a punto de cumplir 100 años, es la muerte de una antigua generación que manejó el mundo a través de la propaganda, a través de los golpes de Estado, a través de los bloqueos, de las sanciones, que hoy también están tan en boga y se han decidido en Bilderberg, pero que ya pasamos a esta nueva generación. Él había advertido que Ucrania tenía que ser neutral. Y cuando muere David Rockefeller, que ha sido el alma de Bilderberg, en el año 2017, nos vamos a una guerra, porque cuando muerto el rey, habrá peleas por el trono. Y esta nueva generación de jóvenes absolutamente ambiciosos, sin preparación, estadounidenses, han arrastrado al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Y creo que la declaración no oficial se ha producido este fin de semana, cuando han dicho que todos... Mira, estaba hasta Mark Rutte, que es el primer ministro de Holanda, tuiteando, agradeciéndole a sus colegas belgas y británicos por apoyar el desarrollo de la guerra, ¿no? Desde el interior de Bilderberg. O sea, nos acordaremos de esta fecha histórica, Nicolás. Estamos hablando de una fecha histórica en la historia, no solamente de Europa o de Estados Unidos, sino del mundo, porque enfrente tienen a dos grandes titanes, como es China, como es Rusia y como es India, que como bien has visto, la han incluido este año, después de muchos años sin estar incluida en la lista de temas a tratar, porque están muy enfadados, porque gracias a la India, pues Rusia resulta que está ganando más dinero con las sanciones europeas que sin las sanciones europeas, ¿no? Entonces vemos que estos tipos que van de inteligentes, pues no lo son tanto, ¿no? Creo que están sellando la caída definitiva de Estados Unidos y, como bien has visto, el tema a tratar, uno de los temas esenciales, es el liderazgo estadounidense. Efectivamente. Citaba a Mark Rutte y la venimos tratando hace bastante en el canal, su delirante política climática en contra de los productores agrícolas, que incluye la expropiación de las granjas que no se adecúan a sus normas de emisiones y que está destrozando la producción de alimentos en los Países Bajos. Y a su vez
Chrystia Freeland, que participó de Bilderberg mientras Trudeau estaba en el G7, la viceprimer ministro de Canadá y ministro de Economía, es la artífice del congelamiento de las cuentas bancarias, no solo de los camioneros que protestaron contra las medidas tiránicas de Trudeau, sino de quienes los apoyaron financieramente, de sus simpatizantes. Hay una guerra que se libra contra los habitantes de los países occidentales también, ¿verdad, Cristina? ¿Cómo lo ve? Sí, efectivamente, hay una guerra y es el subtítulo de mi libro, ¿no? El último, Los dueños del planeta, que es absolutamente sarcástico, es una denuncia contra ellos, y ellos contra nosotros. Efectivamente, están contra la clase media, contra la clase trabajadora, y son quienes han auspiciado esa Agenda 2030, que hay que vincularla directamente a los miembros de Bill, ya sean títeres o ya sean los diseñadores, los ideólogos, los planificadores, para robárnoslo absolutamente todo. Y también, obviamente, conectado con el Foro de Davos. El Foro de Davos es una creación de Henry Kissinger y de los grandes poderes financieros estadounidenses. Sin embargo, todo el mundo habla del Foro de Davos, ya está claramente, meridianamente claro, que forman parte de la estructura de manipulación global, pero es que es una criatura de los miembros de Bilderberg, ¿no? De hecho, el presidente del Foro de Davos estaba en Bilderberg. Y esa Agenda 2030 del no tendrás nada y serás feliz les está provocando grandes dolores de cabeza. Una rebelión en Holanda. Ha surgido un partido contra las imposiciones, los reglamentos que se dictan en la Unión Europea para utilizar determinados fertilizantes, determinadas semillas. Y lo que están haciendo, está pasado también aquí en España, el 14 de mayo hubo una manifestación. Para evitar esta gran rebelión, están subvencionando a los ganaderos. Rute recientemente ha aprobado unas ayudas de 1.750 millones de euros para comprar las granjas que acabarán en estos grandes fondos. Y porque esto también está provocando un movimiento de pérdida de credibilidad en los políticos socialdemócratas, que son los que han aupado en los últimos años estos grandes plutócratas, ¿no? Los tenemos en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Holanda, en Gran Bretaña. Y vemos también un cambio de que los votantes se están yendo hacia la derecha, dándose cuenta muy rápidamente, o sea, la pandemia ha ayudado a que se den cuenta muchísimas personas que no estaban mirando, que no estaban analizando, se están dando cuenta de cómo se está gestionando la propiedad privada, cómo se está gestionando el mundo. Esas ideas contra los adolescentes, esa de género que dicen que están en el cuerpo equivocado, que lo que hace este poder enloquecido es aniquilar a la juventud. ¿Tú cómo puedes construir una cultura, una civilización cuando tienes a todos los niños confundidos y aniquilados? Es que se han sentenciado a muerte. Son ellos desde dentro los que se están destruyendo. Ha tenido lugar en Inglaterra recientemente el cierre de la clínica Tavistock, dependiente del Instituto Tavistock, que dirigió el sobrino de Freud y que tanto ha trabajado en manipulación de masas y se ha especializado en ello, que fue pionera precisamente en estas cirugías en menores y que ahora enfrentó juicios millonarios junto al gobierno británico, porque el Estado la avalaba, de las víctimas, que ya son mayores de edad. Y es algo que debería observar España, debería observar Argentina, debería observar incluso Estados Unidos, muchos países donde esto se comenzó a implementar después que en Inglaterra. Pero el resultado es absolutamente ruinoso, lo cual por supuesto nos dicta el sentido común, pero más allá ya hay consecuencias políticas y económicas atroces de esto. Sí, porque además le costó el cargo, fíjate, gracias a la utilización de su Twitter, la autora de Harry Potter, que fue una de las voces que primero empezaron a manifestarse contra este feminismo de laboratorio, pues creó mucha conciencia, una influencer bien... Ella de motu propio, pues dijo, no, la mujer no es aquello a lo que estáis llamando un ser que menstrua. Es que hablamos de economía en Bilderberg, pero es que también tienen guerra cultural. Esto que estamos analizando es parte de la guerra psicológica contra la población. Debilito la población para seguir manteniendo privilegios. ¿No te das cuenta que si una población fuerte con la
sitio, que está todo en las consultas del psicólogo, no vas a poder ser nadie en el mundo en unos años. ¿Cómo lee usted digamos, la impronta o el discurso feminista de personajes como Freeland, Georgieva en el FMI, Lagarde, Ursula von der Leyen y tantos otros, ¿no? Kamala Harris, etcétera? Porque hay una retórica profundamente victimista, obviamente que busca la guerra de los sexos también. Y es curioso que Ana Botín, ¿no? Miembro directivo, si entiendo bien, de Bilderberg, heredando a Emilio, su padre, que no es solo la principal banquera de España, Botín, es la principal banquera de Argentina y de México. ¿Cómo lee usted este discurso viniendo de mujeres que están en lo más alto de la estructura del poder? Es un poco paradójico, ¿no? Claro, es que es absolutamente mentiroso. Yo creo que uno de los eventos que mejor para mí simbolizan el papel atribuido a la mujer por estas grandes feministas fue cuando se celebra la cumbre de la OTAN aquí en Madrid el año pasado. Todos los hombres estaban en reuniones súper importantes, dando titulares de prensa, todos trabajando, mientras que la prensa se dedicó a sacarlas a ella yendo de compras. Teníamos a la reina de España, la reina Leticia, aconsejando a la señora Biden qué sandalias tenía que comprarse, qué alpargatas españolas tenía que comprarse. La señora Biden llevando de compras a su nieta, que se había traído a su nieta, a una cumbre de la OTAN. Y todo esto me pareció bastante paradigmático, ¿no? Muy simbólico, muy revelador. O sea, señoras que después van dando discursos por ahí, en la ONU o en otros centros que realizan, el mismo Banco Santander, o el feminismo del siglo XXI, el tal. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones, de hablar de verdad de política, estáis de compras, mientras vuestros maridos están decidiendo qué hacer con el mundo. Y después estas señoras, como las que han nombrado, ¿no? que tienen, bueno, son títeres en realidad. Es que son títeres, Nicolás. Entonces, ¿ellas qué tienen que hacer? Pues promulgar el discurso que se ha preparado en el que la mujer es una víctima y, por lo tanto, hay que protegerla. Tienen que protegernos. Y además te exponen modelos de feminismo. O sea, yo tengo que ser feminista al modelo que tú me propones. Pero es que me lo están proponiendo los mismos modelos las de izquierdas que las de derechas, que las de centro, que las... O sea, hay una fuente común desde donde viene qué modelo de mujer tenemos que ser hoy día. Y si nos salimos, pues somos unas brujas, como siempre, somos unas herejes y tienen que perseguirnos, ¿no? Y en este sentido el feminismo es un feminismo salido de Tavistock, salido del Departamento de Dinámicas Sociales del MIT y fabricado para atontar a la juventud, para atontar a la mujer, para el proyecto de acción global de mentes y cuerpos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.